Muy buenos días. Hoy, en el día 222, leeremos los capítulos 23, 24, 25 y 26 del libro de Jeremías. Comencemos. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en la oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. No les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en los escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová.
¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano, dice Jehová. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía. Pues pervertiste las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así irás al profeta. ¿Qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Mas si dijeres profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijiste acerca de esta palabra profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros no digáis profecía de Jehová, por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. Y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Ahora leeremos el capítulo 24. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportadores de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me será por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra y a los que moran en la tierra de Egipto. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia y por ejemplo, por refrán y por maldición, a todos los lugares a donde yo los arrojé. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Ahora leeremos el capítulo 25. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día que son 23 años, ha venido a mi palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oíste, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro.
Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz del gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molina y la voz de la lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia de 70 años. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, contra todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a las obras de sus manos. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma en mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán, y a causa de la espada que yo envío entre ellas, y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición, como hasta hoy. Y a Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo, y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Acrón y al remanente de Asdod, a Edom, a Moab y a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están en este lado del mar, a Dedán, a Tema y a Bus, y a todos los que se rapan las sienes, a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de los pueblos mezclados que habitan en el desierto, a todos los reyes de Simri, a todos los reyes de Elán, a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y al rey de Babilonia beberá después de ellos. Les dirás pues: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: bebed y embriagaos y vomitad y caed y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú: así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. Porque aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y a vosotros seréis absueltos, no seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros, cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es juez de toda carne, entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová a los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y ya serán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorrales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño, voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos, y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña. Ahora quiero invitarte a que reflexionemos y meditemos acerca de estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 23 podemos observar la perversión espiritual en la que se encontraba el pueblo.
El pueblo no solamente se encontraba en una degradación moral, sino también en una degradación espiritual, y era muy triste porque era observada desde sus autoridades. En el versículo 1 al 3 vemos que habían pastores que no cuidaban y servían con amor a sus ovejas. Como dice estos versículos, los destruían, los dispersaban, los espantaban y no los cuidaban. Hoy en día pasa lo mismo. Hay pastores que no sirven con pasión y cuidado a sus ovejas. No les importa si ellas se apartan, si ellas se dispersan, si ellas se van. Vemos que también en ese tiempo habían profetas que hacían errar al pueblo, pues les daban profecías falsas, profecías mentirosas, eran adúlteros espirituales. Y eso lo vemos en los versículos 13 al 14, el capítulo 23. Pero hay muy lindo que acá en la palabra, como en toda la palabra, el Señor nos muestra su gracia, y es que el Señor nos invita a cómo volver a recuperar y a traer sanidad espiritual desde las cabezas. Y lo primero que Dios nos dice es volver al secreto de Él. Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les habría hecho volver mis palabras, les había hecho conocer mis palabras, se habían hecho volver el corazón del pueblo a mí. Entonces nosotros como pastores, como líderes, como profetas, como maestros, somos llamados a volver al secreto con Dios y también volver a la palabra de Dios, porque el profeta pregunta, ¿no es mi palabra como fuego consumidor y como martillo que quebranta la piedra? En el capítulo 24 vemos que Dios nos corrige para nuestro bien. Aquí el Señor muestra en este capítulo Él muestra la señal de los higos buenos y de los higos malos. Y a través de eso el Señor nos enseña que Él quiere edificarnos, que esos momentos donde Él nos corrige, donde Él nos disciplina, es para edificarnos. Eso lo vemos en el versículo 5 al 6, que dice así. Voy a leer desde el 4. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar, de la tierra de los caldeos, para bien. Dios siempre hace las cosas para bien, para plantarnos, para edificarnos. Mire lo que dice el versículo 6. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré. Quizás estás pasando por un tiempo de corrección, pero lo que Dios quiere es edificarte, es plantarte, es transformar tu corazón. Mira lo que dice el versículo 6. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré y les daré corazón para que me conozcan. Dios quiere darnos un corazón que nos volvamos a Él y que nos volvamos a Él de todo corazón, como lo dice el versículo 7. Vemos allí una metáfora, una comparación entre higos buenos versus higos malos. Cuando habla de higos buenos, no se refiere a que nosotros seamos buenos, sino que Dios tiene misericordia de nosotros y que todo el que quiera aferrarse a esa gracia, a esa misericordia, va a ser ese higo bueno que le va a ayudar. Pero ese higo malo será aquel que dice que tan malo que no se podía comer. Y es que teniendo esa gracia no la quieren recibir. ¿En qué grupo estás tú? Y en el capítulo 25 vemos las consecuencias de la sordera espiritual, ya que este pueblo había sido sordo por 23 años, como lo dice el versículo 3. Dice, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mi palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Qué triste que 23 años que no quisieron oír la voz de Dios. Fueron sordos a los profetas, y lo vemos en el versículo 4, que dice, el versículo 4, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Tampoco quisieron escuchar la voz del profeta, la voz de aquel que les anunciaba que se volvieran a Dios. Y fueron sordos a volverse a Dios, como dice el versículo 5 al 7. Dice así, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y lo más teso es que
no quisieron volverse al Señor. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa actitud de sortera? Que entraron en un cautiverio. Llegaron los babilonios y los tomaron presos. Hubo tristeza en su corazón. Llegaron a la ruina y llegaron a esclavitud. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Abrirás tu corazón al Señor y tu oído para escuchar la voz de Dios, para volverte a Él con sinceridad? ¿O seguirás cautivo del pecado? Te deseo un feliz día y que Dios te bendiga.